es, en el día de ayer concluyó la audiencia de solicitud de medida de coerción que llevó a cabo el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional a solicitud del Ministerio Público y de una gran cantidad de querellantes y víctimas que estuvieron allí presentes. Como ya anunciaba Gustavo, la decisión se tomó en horas de la madrugada. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una fianza de 50 millones de pesos en modalidad contrato, lo que significa que pagarán cerca del 8-10% por el contrato de seguro, que es lo que se establece en la ley. Nosotros habíamos hablado aquí de que era previsible que la medida de coerción fuera distinta a la requerida por el Ministerio Público, dado que el Ministerio Público estaba solicitando 18 meses de prisión preventiva. Cuando usted analizaba el código, y aquí lo vimos, el Código Penal, la máxima para la calificación jurídica que ha dado el propio Ministerio Público de este hecho eran 2 años, 24 meses. Entonces no tiene un sentido lógico, no es razonable, que existe el principio de razonabilidad para la decisión de los jueces, que de medida de coerción le colocaran 18 meses cuando la máxima son 24, de 3 a 24 meses. La decisión de ayer no concluye el proceso para nada. No dice que el proceso aquí termina, al contrario, muy por el contrario, el Ministerio Público y la parte querellante tendrán todo el tiempo disponible para concluir su investigación y presentar una acusación en donde se sustente lo que dice al momento de la medida de coerción. Entonces, lo que hay es que aprovechar este tiempo para que la investigación llegue a feliz término y se presente una acusación robusta y se pueda conseguir lo que la gente anhela. Que en este caso, la gente lo que quiere es que se le resarza el daño que ha recibido, tanto físico como psicológico, moral, así como el tema de que si hay una sanción penal, que se le imponga y la pueda cumplir. Ahora, ¿qué es una decisión jurídica basada en derecho? Sí. El Ministerio Público anunció que iba a apelar, también varios de los querellantes están también en su derecho. Perfectamente pueden apelar. Escuché a varios abogados hablando de que la tipificación jurídica debió de ser homicidio, a mi juicio, y digo a mi juicio porque eso es totalmente interpretativo, ¿verdad? Claro. Para mí, a mi criterio, la calificación jurídica es la que ha colocado el Ministerio Público, porque aunque la negligencia al parecer fue bastante alta, como se establece en la medida de coerción, y digo al parecer porque es lo que dice el Ministerio Público, hasta el momento la normativa penal nuestra tiene ese limitante. No se puede establecer que haya existido una voluntad específica de este señor ni de su hermana de matar a nadie. Que probablemente su negligencia haya sido la más alta que se ha visto en este país, probablemente. Pero hasta que cambiemos las leyes, eso es lo que tenemos. Y usted no cambia la ley por un caso. El juez no puede interpretar más allá de lo que la norma establece. Y eso es un criterio mío. Hay otros abogados que tienen otro criterio. Y eso es válido. Pero la ley, siempre la ley, sobre la base de la ley, es que hay que juzgar a las personas que se consideran que puedan ser responsables o no de un acontecimiento. Estoy de acuerdo con la magistrada. Ahora bien, la jueza que conoció el caso sí lo declaró como un caso complejo, que eso le da los márgenes que necesita el Ministerio Público para hacer las investigaciones, ¿verdad? Eso también es razonable por la cantidad de víctimas. Exacto. A veces nosotros creemos que caso complejo solamente afecta al plazo de la investigación, pero ¿qué te abre el que sea caso complejo? Que el plazo para apelar es más amplio. Exacto. Por ejemplo, ahora que le van a dar a entregar esa decisión, en vez de apelar en un plazo de 10 días, pueden apelar en 20. Que cuando el juez se retira de liberar la sentencia puede durar más tiempo motivando su sentencia, que por ejemplo el plazo máximo del caso se amplía a 4 años y que puede, por ejemplo, colocarse prueba masiva, que durante el plazo de la investigación se hagan unos interrogatorios con los jueces, que cuando ya llegue el juicio, por ejemplo, no se tengan que escuchar esos testigos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer por ser un caso complejo. Claro, pero de todos modos el Ministerio Público tiene más tiempo para hacer su trabajo, tiene menos presión con relación a los tiempos. Claro que sí, claro que sí. Y eso es importante. Uno sabe que el Ministerio Público
y así lo manifestaba la magistrada Jenny Berenice. Ella decía que era un caso de alto perfil y que por eso estaban pidiendo la prisión preventiva a los 18 meses, que porque es un caso de alto perfil y ellos han seguido el mismo patrón con respecto a los casos que ella considera de alto perfil. Pero Wendy lo analizaba muy bien a principio, cuando se comenzó a conocer la medida de coerción. Decía, bueno, un caso que usted lo ha tipificado como un homicidio involuntario, que su pena máxima, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, no pasa de los 2 años de prisión. Bueno, colocarle 18 meses de prisión a una persona que no tiene peligro de fuga, que ha demostrado que va a permanecer en el país, pues sería una especie de sanción anticipada. Wendy lo decía con otras palabras, como abogada al fin. A lo que quiero ir es a que el Ministerio Público, lógicamente en este caso, que sabemos que la atención del país y de todos los afectados en la tragedia está centrada en este caso, coloca mucha presión sobre el Ministerio Público, y en el fondo lo que yo observo es que ellos quisieron que la población vea que tienen el máximo interés en que el caso reciba una sanción, pero en el fondo te está pidiendo lo que establece el código, que es que te le está tipificando, perdón, con lo que establece el código, que es el homicidio involuntario, porque no tienen otra herramienta para ir más allá. En sentido general, lo que se ha buscado con pedir los 18 meses, y el juez lógicamente lo ha decidido en función de lo que la jueza lo ha decidido en función de lo que establece la ley, lo que se ha pedido es que la gente perciba que el Ministerio Público quiere lo máximo para el caso. En otras palabras, algunos le llamarían una especie de populismo para quedar bien frente a la población, pero todo el mundo sabe que sea José María, sea Wendy o sea quien sea, el código establece que hay 7 medidas de coerción, 7 o 6, Wendy, 7 medidas de coerción. Esa es la 7, y no es en vano. 7 medidas de coerción, y si usted no es una persona que ofrece peligro de fuga, si usted tiene tiene el arraigo necesario, lógicamente usted puede seguir el proceso desde su casa. Eso fue lo que quisimos darnos cuando aprobamos un código procesal penal moderno, de que la gente, como ocurre en otros países, pueda seguir sus procesos judiciales de su casa. Lo que ocurre es que la gente cree que cuando usted le impusieron una medida de coerción que implica prisión domiciliaria o que implica presentación periódica o un dispositivo electrónico, la gente cree que ya el juicio terminó y que ya a usted le salvaron la campaña. Y eso no es así. Ahí que comienza el proceso. La gente común y corriente cree eso. La gente cree eso, pero no es así. Porque no lo hemos educado. Pero ¿ustedes saben por qué la gente lo cree? Porque vivimos de estos fraudes procesales. Exacto. ¿Por qué lo denomino un fraude procesal? Mira lo que dice José María. Que es un caso de alto perfil. Pero el que sea un caso de alto perfil, ¿varía la tipificación jurídica? No. Entonces usted sabe de antemano que esa es la salida que tiene. En los otros procesos que tampoco debió de pedirse prisión preventiva, pero basado en el arraigo que tienen las personas, pero en los otros procesos, por lo menos, lo consigan o no, ellos están poniendo tipificaciones que llegan a 20 años de cárcel. Mire, tenemos a la salida de esa decisión, tenemos unas declaraciones del magistrado Camacho. El magistrado Camacho dice que eso fue una burla, dice que no está de acuerdo, todo el Ministerio Público, no estamos de acuerdo con la medida impuesta. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que estos hechos han traído a la sociedad y a las más de 235 personas fallecidas, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos. Pero vamos a oír lo que dijo el magistrado Camacho a la salida la madrugada de hoy. Adelante. 4 elementos que vale la pena resaltar de la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy. El primero de esos elementos es que todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público. Eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo. El segundo elemento es el relacionado a la calificación jurídica. El tribunal reconoció también
que la calificación jurídica dada por el Ministerio Público es la calificación correcta. Además, la jueza se sumó a algo que dijo el Ministerio Público en el salón de audiencia, que hemos dicho fuera del salón de audiencia, y que fue una solicitud que hizo la señora Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, al Congreso, de la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal, toda vez que este tratamiento a estos hechos es la consecuencia de un Código Penal del siglo XIX que no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimientos que realmente encaja en lo que se conoce como culpa consciente. En tercer lugar está el hecho de la declaratoria de caso complejo, que es una solicitud que hizo el Ministerio Público al tribunal y que el tribunal acogió. ¿Con qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con la medida de coerción que ha impuesto el tribunal a los imputados. Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana estos hechos, pero sobre todo el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, de las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico. Esa es una incorrecta valoración del tribunal de estos hechos y desde este momento nosotros anunciamos que vamos a apelar esta medida de coerción. Los hermanos Espaillat se burlaron del país y de la justicia. Lo que yo creo es que esta decisión se burla de las víctimas. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Miren, no quiero dejar pasar el tema, es que ese es el problema. Sí. La gente termina no creyendo en el sistema de justicia cuando el sistema de justicia actúa de esa forma, porque el magistrado Wilson sabe mucho más que yo de lo que yo le he hablado aquí a ustedes. Pero ¿qué pasa? El decir a la salida del tribunal que la decisión lo que hace es burlarse de la víctima, ¿qué hacen las víctimas que están en su casa, la gente que está en su casa? Empiezan a pensar que la jueza es porque era una persona de dinero, o que la jueza cogió dinero, es que esto es una burla, que no se puede creer, pero él mismo está diciendo, hay que leer entre líneas, que él mismo acaba de decir que el problema es que tenemos un código penal de 1804. Entonces, usted como autoridad lo que tiene es que enfocarse en que los legisladores hagan lo que tiene que hacer en este país, que es aprobar la modificación del código. Y él además está dejando establecido, en el fondo de todo eso, que el Ministerio Público se estaba cubriendo de que la población no lleve el foco hacia los fiscales, sino que se quede con el foco en los jueces, porque es lo que le está lanzando un cubo de los jueces, le está diciendo, tú pudiste trancarlo, pero el código te da otras medidas y te deja claramente que esas son gente que pueden seguir su proceso en libertad. No importa de quién se llame. No importa de quién se llame, cómo se llame. Es que eso es lo que establece el código. Eso es lo que establece el código. Ese es un actor. Claro. Entonces ahí en el fondo... Pero el problema es ese, que no nos detenemos a pensar la estela de prejuicios y dudas y malquerencias que eso genera en el sistema. Y el Ministerio Público es parte del sistema. Cuando la gente cree que los jueces no están haciendo su trabajo, que los abogados no están haciendo su trabajo, igualmente deja de ir donde los fiscales a denunciar. Deja de creer en la justicia. Deja de creer en la justicia. Eso afecta a todo. Y coge un machete. Por eso. Entonces, el Ministerio Público no puede actuar aislado y venir a decir cosas como esa cuando él sabe que no es correcto. Mira, otra cosa interesante que surgió en el conocimiento de la medida de ayer fue un documento que depositó la defensa de Maribel y Antonio Espaillat allá en el tribunal, donde ellos explican que la hija de Rubí Pérez, ¿cómo se llama ella? Zulinka. Ella recibió una cantidad de dinero para cubrir gastos médicos y otras cosas que eso es legal también. ¿O no es legal eso? Eso es legal y es legítimo. Claro, ahí está el cheque que ellos depositaron. Que la gente pueda no
entenderlo, que la gente pueda no entenderlo, porque quizás pueden pensar que de todo lo que estaban ahí, quizás entiendan que ella es la que menos tiene necesidad, no sé. La gente pueda no entenderlo de la misma manera que no entendieron que salió a cantar, pero eso es legal y legítimo, porque al final de cuentas no sabemos, ahí hay mucha gente con un impacto financiero enorme y que no tienen para enfrentar un proceso legal. Y si pueden llegar a acuerdos previos, eso es legítimo, señores. Según ese dato, han llegado a acuerdo o le han dado una asistencia a unas 40 personas, según lo que publica la prensa en función del documento presentado por la defensa de Antonio Payá durante el proceso de medida de coerción. Ese es un cheque por $1 millón, según se ha publicado, que se le habría entregado a Zulinka para, alegamos los abogados, para la asistencia médica y, bueno, un acuerdo que llegaron con ella, igual como llegaron con otros, para enfrentar la situación que se le presentó. Partiendo de esto y de lo que presentaron los abogados de la familia Espaillá y el comportamiento que ha tenido Espaillá, evidentemente que todo fue muy bien planificado y estructurado de manera tal que los jueces entiendan que tienen el interés y la disposición de enfrentar la situación y que van a dar la cara. Y por eso los abogados siempre argumentaron, bueno, este señor estaba fuera del país cuando ocurrió el acontecimiento, regresó el mismo día al país para enfrentar la situación, entregó sus pasaportes, entregaron sus pasaportes, siempre han estado dando la cara cuando los han llamado y están aquí. Es decir, los abogados y el propio imputado hicieron todo el esfuerzo posible para que dentro del marco de lo que establecen nuestras normas jurídicas y de lo que establece nuestro Código Procesal Penal, el juez fallara en función de cómo lo hizo. Y eso es correcto dentro del marco jurídico que tenemos en la República Dominicana. Algo también interesante que se nota en lo que ellos entregaron ayer en el escrito. Mucha gente ha hablado de la situación psicológica. En lo que se entregó los abogados de Antonio y de Maribel, ellos entregaron una certificación emitida por el psicólogo clínico doctor César E. Castellano, de fecha 13 de junio de 2025, mediante la cual se da cuenta de que el indicado profesional de la medicina fue contratado por la empresa Inversiones EIL SRL para brindar asistencia psicológica a los empleados que se vieron directa o indirectamente afectados por el trágico suceso ocurrido en donde operaba el establecimiento comercial. Eso es interesante también porque la parte psicológica hay mucha gente que no la percibe desde el punto de vista de que ellos están lejos, pero los que estaban ahí, los familiares, los amigos, el trauma psicológico. Mira, yo conozco de personas que sobrevivieron que no pueden todavía estar tranquilos en lugares cerrados.